Bueno, buenos días. Hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Leo para ustedes. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Versículo 21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Capítulo 14, versículo 1. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Oremos. Señor, gracias por tu soberanía mostrada. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu cuidado, en tu guía y en tu dirección. Enséñanos a través de la Escritura que no hay nadie que se pueda comparar a vos. No hay nadie que se pueda asimilar al Dios todopoderoso y soberano. Te pido, Señor, que magnifiques nuestro entendimiento de vos, que abras nuestros ojos y que tu Espíritu Santo, que activamente vive dentro de nosotros, nos ayude a ver las verdades de la Escritura como gloriosas para nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo y este espacio que nos permites reunirnos un día más para glorificar tu nombre, que Cristo Jesús pueda ser exaltado en medio de todos nosotros, que nosotros cada vez más seamos más humillados y que vos seas más exaltado día tras día en nuestras vidas. Permite que tu palabra trabaje en nuestro corazón. Evita cualquier distracción que pueda venir a nuestra cabeza. Compromete nuestra mente y nuestro entendimiento al espacio en el que estamos, al contexto en el que estamos, que podamos estar atentos de que todos estamos escuchando tu palabra siendo predicada y tu Espíritu está orando en nuestros corazones para transformarnos cada día más hacia la imagen y la estatura de Cristo. Glorifícate, Señor, en nosotros, humíllanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Un vivo recuerdo que queda en mi memoria y que atesoro muchísimo y le doy gracias al Señor por haberme permitido disfrutar de eso, es cuando los fines de semana de niños viajábamos hacia la casa de la playa que tenía mi abuelo en Playa Bandera con mis papás. Viajábamos los 4 hermanos, mi hermana mayor Gloria, luego mi hermano Marcelo, mi otra hermana Valeria, y cada uno tenía una necesidad especial que mi mamá ya tenía medida. Yo tuve epilepsia infantil, entonces había un medicamento que mi mamá tenía que preparar. Definitivamente tenía que preparar la Gravol, porque definitivamente íbamos a tener náuseas y no siempre servía la Gravol.
Y para ese momento la ruta 27 no existía, y recuerdo que la ruta que debían tomar mis papás para nosotros en ese momento era sumamente larga y cansada. Las preguntas constantes de cuándo llegamos, cuánto falta, por dónde estamos, tengo hambre. Mis papás debían hacer paradas obligatorias, habían curvas, bajadas, subidas. Las náuseas eran inevitables, teníamos hambre algunas veces, teníamos sed otras veces. Muchas veces estábamos incómodos en el asiento y muchas otras cosas ocurrían. Igualmente recuerdo la preparación previa que hacían nuestros papás antes de irnos. No era solo preparar sus maletas, era preparar las maletas de 4 niños más. Y preparaban todo lo que necesitábamos en el camino. Bolsas, obviamente para vómito, porque se iban a utilizar. Cosas de picar, botellas de agua, medicinas, chicles, que mi mamá nos decía que no nos iban a hacer vomitar, pero eso tampoco sirvió. Y aún en medio de tanta vuelta y tantas cosas que hacer, y aún en medio del camino, nunca sentí ninguna gota de miedo o preocupación, porque en ese momento estaba seguro que mis papás nos iban a llevar sanos y salvos a la playa. Tampoco en algún momento noté a mis hermanos preocupados, porque ellos también tenían la confianza en la guía y el planeamiento de nuestros papás. Era visible. No teníamos que preocuparnos por absolutamente nada. Las maletas ya estaban en el carro, los medicamentos ya estaban preparados, la comida ya estaba lista. En pocas palabras, nos sentíamos seguros y confiados porque nuestros papás estaban atentos a nuestras necesidades y sabíamos que íbamos a llegar sanos y salvos a casa Lenchomar. Así le había puesto mi abuelo a la casa. Y así como nosotros, hablando de mis hermanos y yo, podíamos confiar en nuestros papás y reconocer su cuidado con nosotros, la historia que veremos hoy en el libro de Éxodo nos guiará a comprender y reconocer diferentes características y atributos de nuestro Señor que espero que nos animen a seguir construyendo nuestra confianza en Él en medio de nuestro caminar y a confiar en su hermosa y eterna guía. Y si pudiéramos resumir la verdad central que enseña el pasaje hoy, si pudiéramos consolidar todo el entendimiento que vamos a recibir hoy, lo podíamos entender bajo esta oración. El Señor muestra su soberanía al guiar y cuidar a su pueblo y a ser glorificado en medio de Faraón y su ejército. El Señor muestra su soberanía al guiar y cuidar a su pueblo y a ser glorificado en medio de Faraón y su ejército. Y la verdad que nosotros podemos llevar a nuestros corazones a partir de ese principio es que nosotros podemos encontrar confianza en el Dios soberano cuando consideramos su guía y cuidado con su pueblo y su obra gloriosa en medio de Faraón y su ejército. La verdad principal la vamos a ver a partir de 2 puntos específicos. El primer punto va a ir del capítulo 13 a los versículos 17 al 22. Y luego el segundo punto lo vamos a ver del capítulo 14, versículos del 1 al 4. Entonces vamos con el primer punto. El primer punto se titula así: el Señor muestra su soberanía al guiar y cuidar a su pueblo. Ese es el primer punto. Leemos versículo 17. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Los israelitas, después de haber estado 430 años esclavizados por Faraón en Egipto y después de haber visto el gran poder de su Señor manifestado de múltiples formas, salen del territorio egipcio a emprender lo que probablemente fue la travesía más importante de la historia del pueblo. Y para este momento el Señor había cumplido una parte importante de la promesa que Él mismo le había dado a su pueblo, contenida en el capítulo 6 de este mismo libro, la cual consistía en que el Señor mismo, con su mano poderosa,
no Israel, no Faraón, el Señor mismo los sacaría de Egipto y Él mismo los conduciría a la tierra que Él había prometido desde mucho tiempo atrás. Yo quiero que volvamos por un momento a Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8, y observemos concretamente la promesa que el Señor le había dado a su pueblo. Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8 dice: el Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Versículo 2: Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, aquí está el punto importante, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Ahí no termina. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor afirmando su promesa. Entonces, varios puntos importantes acerca de lo que el Señor confirmó a Moisés. El primero es que Él había prometido que iba a sacar a su pueblo debajo de la carga de los egipcios, evidentemente de Egipto, y Él los libraría de la esclavitud en la que ellos estaban. El segundo es que el Señor los llevaría a la tierra que Él había jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, la que entendemos como la tierra prometida. Y el tercer punto es que el Señor haría todo esto para que el pueblo reconociera quién era Él y Él mismo llegaría a ser glorificado en medio de estas circunstancias. Que esto evidentemente no solo sería un propósito de una ocasión, toda la historia de la redención del Señor apunta al mismo Señor. Toda la historia de la redención apunta a aquel y al único que puede traer esa redención. Entonces, hasta ese momento el Señor los había sacado de Egipto con brazo poderoso, pero el pueblo de Egipto aún no había sufrido las grandes consecuencias por haber intentado desafiar al Señor y su poder, que eso está más adelante en el libro, pero no vamos a, aunque muchos de ustedes probablemente conocen lo que sigue después, pero no vamos a continuar con esa parte de la historia sino hasta el próximo domingo. Y además ya para este punto el Señor estaba encaminando al pueblo hacia aquella tierra que Él les había prometido y que incluso ya desde ese momento empezamos a ver destellos de la bondad del Señor al guiar a su pueblo. Entonces Moisés relata que una vez que Faraón los deja salir, el Señor determina no llevarlos por el camino de los filisteos para que el pueblo no entrara en murmuración y arrepentimiento al considerar la posibilidad de una guerra en estas circunstancias. Y esto es realmente interesante porque el camino de la tierra de los filisteos resultaba siendo la ruta más rápida que ellos podían tomar, o la ruta con menos problemas, que ellos podían tomar para llegar especialmente a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor determinó que habían ciertos elementos importantes que podían poner al pueblo a empezar a dudar. El Señor, conociendo el corazón de su pueblo, considera estos elementos y evita que el pueblo se acerque a este lugar. Los filisteos era uno de los grupos rivales que encontraron los israelitas al establecerse en la tierra de Canaán. Entonces, no solo había cierta tensión entre los israelitas y los filisteos, sino que también se entiende por registros históricos que Faraón tenía guardias militares ubicados en esa tierra. El territorio en el que se encontraban ellos había sido ocupado por los egipcios mucho tiempo antes de que llegaran los filisteos, por lo que evidentemente el pasar por estos lugares no traería ninguna cosa buena para el pueblo de Israel.
Y el pueblo entonces menciona a Moisés que sale en orden de batalla, esto es en formación de batalla. Esto para expresar de alguna forma que el pueblo había salido de Egipto como preparado para cualquier circunstancia adversa, aunque en realidad no lo estaban y pocas veces lo estuvieron a través de toda la historia del pueblo. Y adicionando al relato, Moisés escribe que él mismo llevó consigo los huesos de José. Esto hace referencia a un relato que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 50. José, en su lecho de muerte, le hace la petición a los hijos de Israel de llevarse los huesos de él una vez que salieran del pueblo. Algo interesante aquí es que José tenía la plena seguridad de que el pueblo en alguna circunstancia sería sacado por el Señor de la esclavitud de Egipto y sus huesos, el hecho de que el pueblo cargara de sus huesos serían testimonio de que la promesa del Señor permaneció. José había creído en la promesa del Señor y justo en este momento, como ya lo sabemos, esta promesa se estaba cumpliendo. En todo caso, el Señor mismo es el que hace que Israel no pase por el camino de los filisteos y más bien rodea el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y aunque el camino que tomaron no fue el más corto, el Señor fue el que orquestó que tomaran este camino porque para este punto sería el camino adecuado para ellos. Y más adelante veremos que no solo sería el camino adecuado para el pueblo, sino que también el Señor mismo orquestaría tal circunstancia para la gloria y exaltación de su nombre, que es básicamente, como lo mencioné al principio, el propósito de la historia de la redención. Y aquí es donde vemos en primera instancia la soberanía del Señor manifestada en la forma en la que Él guía a su pueblo. Y esta realidad es sumamente increíble. Definitivamente el Señor opera de forma distinta. Él no estaba actuando según la lógica o determinación humana, no. Él estaba pensando y viendo más allá de lo que el pueblo de Israel era capaz de ver. La mano invisible del Señor era la que determinaba cuál iba a ser el mejor camino a tomar para el pueblo de Israel, y no Moisés, no Aarón, no cualquier otra persona. De igual forma, podríamos considerar que el Señor fácilmente también pudo haber determinado que el pueblo de Israel decidiera su forma de caminar y su dirección. Y sin embargo, Él en su omnisciencia y por amor a su nombre, de forma amorosa y llena de gracia, encamina y guía a su pueblo. Esto es importante porque Israel sale de Egipto y no queda solo. El pueblo de Israel sale después de mucho tiempo de esclavitud y el Señor entiende que dejarlo solo sería un problema muy grande. Nunca los dejó solos. Él iba a permanecer fiel a su pueblo, tal y como Él lo había prometido desde un principio. El Señor nunca contradice su promesa, nunca. Siempre acompañó a Israel. Ya los había liberado de la esclavitud de Faraón de Egipto, su promesa había sido cumplida y Él jamás dejaría que su pueblo caminara sin rumbo alguno, aunque para muchos la ruta no tuviera sentido. Y aquí también es donde podemos encontrar un principio importante para nuestra vida, porque en nuestro caminar, en muchas ocasiones, el Señor nos va a guiar a usted y a mí y nos va a llevar en circunstancias o situaciones donde tal vez desde nuestra perspectiva no tiene mucho sentido. El Señor nos va a poner en situaciones donde nos podríamos preguntar, ¿por qué el Señor permite que yo esté aquí? ¿Por qué el Señor permite que yo esté sufriendo de tal forma? ¿Por qué el Señor permite que esto ocurra en mi matrimonio? ¿Por qué el Señor permite que esto ocurra con mis hijos? ¿Por qué el Señor permitió que esto ocurriera con mi trabajo? Pero el Señor sabe más. El Señor sabe más. Y aquí es donde nuestro corazón, aquí es donde nuestra mente debe ser guiada a considerar lo que el Señor nos ha revelado acerca de Él y fundamentar nuestra confianza en quién es Él. No en lo que podamos hacer, no en cómo podamos cambiar las cosas, no en lo que yo estoy tratando de ver para solucionar a esto. No, es a partir de lo que el Señor me ha revelado, es a partir de lo que Dios nos ha revelado acerca de quién es Él, que nosotros podemos caminar en confianza en medio de esa circunstancia. Posiblemente en muchas ocasiones estaremos en momentos en donde más bien
podemos llegar a cuestionar duramente el camino por donde el Señor nos está guiando. Y es justamente en este momento donde el Señor, a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nos anima a considerar su fidelidad y misericordia, manifestada de múltiples formas en nuestra vida, y nos invita y anima a confiar en aquel que está en control de absolutamente todo. Ojo que esto es interesante porque en muchas circunstancias más adelante en la historia del pueblo de Israel, Israel ve muchas ocasiones en donde el Señor manifiesta obras milagrosas en la vida de ellos, y pasa una situación como el maná, donde le cuestionan al Señor, que ya están cansados de comer este alimento, y el Señor seguía siendo fiel con ellos. Hay muchas circunstancias en donde Dios manifiesta la fidelidad del Señor con su pueblo de Israel. Israel no tenía, incluso nosotros, no tenemos ninguna dirección o ningún pensamiento para comprender que el Señor no ha hecho nada para yo no tener fundamento en la fe que tengo. El problema es que nos olvidamos de cómo el Señor ha operado en nuestras vidas. El problema es que o nos olvidamos o damos por sentado que el Señor lo ha hecho y ha operado de muchas formas milagrosas en nuestra vida. Y definitivamente, aunque el Señor actúe milagrosamente, muchas veces nuestro corazón se va a ver retado a cuestionar los caminos del Señor. Aunque hayamos visto de múltiples formas la fidelidad del Señor, nuestro corazón se va a ver cuestionado. Y es por eso que nuestra confianza debe ir en dirección de cómo el Señor se ha revelado a nosotros. No lo que Él ha hecho. O sea, eso es algo importante. Pero no podemos solamente depender nuestro entendimiento y nuestra confianza en lo que el Señor ha hecho, porque Israel pecó. Y había muchas cosas que el Señor había obrado a través de su pueblo, muchas obras milagrosas que el Señor hizo. Israel pecó, y eso no nos exime a nosotros. Entonces el punto no es esencialmente en recordar solamente lo que el Señor ha hecho, sino quién es el Señor que está haciendo esto. Recordemos que cuando el Señor promete o hace esta promesa a Israel, en Éxodo capítulo 6, Él dice: yo soy el Señor. El Señor está afirmando que Él haría esa obra en el pueblo, les está recordando, y en múltiples ocasiones en la historia del pueblo de Israel, el Señor afirma una y otra vez: yo soy el Señor, para que yo sea glorificado, para que yo sea exaltado, para que ustedes conozcan quién es el Señor, para que Israel conozca quién es el Señor, para que las naciones conozcan quién es el Dios de Israel. El propósito del Señor es que Él tuviera un reconocimiento que hiciera que Israel pudiera confiar en ese Dios. Porque al tener ese entendimiento de quién es el Señor, cómo Él opera, cómo Él se ha manifestado, cómo Él se ha dado a conocer a su pueblo, entonces yo entiendo cómo caminar, y funciona exactamente igualmente en nuestras vidas, exactamente igualmente. Si no entendemos quién es nuestro Señor, no podremos caminar confiados en Él. Si no conocemos lo que Él nos ha revelado acerca de quién es Él, no podemos caminar. No sabemos que hay un Dios que está detrás de nuestras necesidades. No sabemos que hay un Dios que responde a nuestra angustia. No sabemos que hay un Dios que conoce nuestras debilidades. No sabemos que hay un Dios que tiene verdades que nos apoyan en medio de la circunstancia. No entenderemos cómo caminar confiados en el Señor si primero no comprendemos quién es el que me sostiene en medio de la circunstancia. Y una vez que entendemos quién es nuestro Señor, una vez que el Espíritu Santo obra a través de nosotros para entender quién es el Señor, ahí es donde podemos descansar. Ahí es donde nuestro corazón puede encontrar refugio. Ahora estamos cantando: tengo un refugio en tempestad. Podemos encontrar ese refugio en tempestad una vez que entendemos quién es nuestro Señor. Y como mencioné anteriormente, muchas veces estaremos en circunstancias donde realmente no entenderemos ni el poder ni el obrar del Señor. Pero justo en estos momentos nuestra mente y corazón deben ir direccionadas en confiar en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Véanlo así. La ilustración que yo di al principio, yo mencioné que yo no tenía ninguna preocupación porque yo conocía quiénes eran mis papás.
Y a pesar de que mis papás eran pecadores, no se pueden comparar al Señor, pero yo tenía mi confianza en ellos porque yo sabía quiénes eran ellos. Yo sabía que ellos iban a cuidarme de mí, yo sabía que ellos iban a tener todo listo, yo sabía que ellos iban a tener todo preparado. ¿Cuánto más es necesario conocer quién es el Señor? ¿Cuánto más es necesario que invirtamos día tras día entendiendo quién es nuestro Señor para yo poder caminar? Y muchas veces no entenderemos ni el poder ni el obrar del Señor. No lo haremos. Muchas veces nos costará mucho. Muchas veces el Señor no lo manifestará. Muchas veces vamos a querer preguntarnos. Seguramente en algún momento el Señor nos revelará por qué pasaré esto o por qué estoy pasando esto. Puede ser que nunca lo revele. Pero el punto es que el Señor permite esas circunstancias en nuestra vida, no solo para formar nuestro carácter, no solo para transformar nuestra vida, que eso es parte de su propósito, sino para que reconozcamos quién es Él realmente. Vean, inclusive, vamos a verlo más adelante, pero en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 4, Él dice en un punto para que Israel sepa quién es el Señor. Y Él actúa en muchas ocasiones, y que Egipto y Faraón sepan quién es el Señor. Él actúa en muchas ocasiones para que ellos vean quién es el Señor. ¿Ven lo necesario que es que el pueblo entendiera quién es el Señor? Que el Señor en múltiples ocasiones hace las cosas para que Israel entienda, reconozca quién es el Señor. Yo creo que es el mismo caso para nosotros. El Señor nos anima a considerar quién es Él, para que a la luz de quién es Él nosotros podamos caminar en medio de cada circunstancia. Y una vez que estamos ahí, una vez que el Señor nos va encaminando, y estoy seguro que en muchos de nosotros Él lo está haciendo, podemos confiar y podemos llegar en ese punto en donde nuestro corazón se puede sentir en tranquilidad porque está en control del Señor. Solamente Él es el único que es lo mejor para nosotros. Él es el único que sabe qué es lo que necesitamos en X o en Y circunstancia. Él es el único que sabe cómo orar en nuestro corazón y vida para que cada vez más caminemos animados y edificados en Él y su palabra. Véanlo también a la luz de una pareja que se va a casar. El esposo está confiado de su esposa porque conoce quién es su esposa. En medio de la dificultad, conoce una parte de quién es su mujer en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de la alegría. Pero hay elementos que el hombre y la mujer determinan entre ellos que al final hace que ellos eventualmente puedan tomar el pacto del matrimonio. Hay una confianza sumida en ellos. Yo puedo confiar en Paula porque ella conoce mi corazón. Ella sabe qué es lo peor que hay en mí. Ella sabe qué es lo mejor que hay de mí. Pero yo puedo confiar en ella porque yo la conozco y ella conoce lo peor de mí. ¿Cuánto más nuestro Señor? ¿Cuánto más nuestro Señor conoce lo peor de cada uno de nosotros? ¿Cuánto más nuestro Señor conoce lo mejor de cada uno de nosotros y podemos encontrar descanso en Él? Entonces, podemos entender cómo caminar en medio de la circunstancia a partir de quién es el Señor. Y es a partir de quién es el Señor que entendemos cuál es la guía que Él nos está dando. Porque la guía del Señor es elemento crucial para nuestro caminar. Entonces, ¿en dónde es que nosotros vemos, salud, la guía del Señor para nosotros? ¿Dónde es que está expresada la guía del Señor para nosotros? Aquí, en su palabra. En su palabra hoy manifestada y entregada a nosotros. Y vean qué lindo, porque así como el Señor guió de forma directa a su pueblo a través de Moisés y Aarón, el Señor hoy guía de forma directa nuestro caminar a través de su poderosa y maravillosa palabra. Claramente el Señor no nos va a decir en su palabra, y tampoco es su intención, con quién casarnos, qué casa comprarnos, qué carro comprarnos, dónde vivir, qué escuela es la mejor para nuestros hijos, cuántos hijos tener, a dónde compramos el diario, dónde y qué debemos estudiar y muchas otras cosas más. Pero este no es el objetivo de la palabra del Señor.
Y el Señor tampoco es un genio que está ahí para nosotros solicitarle cosas y que nos diga dónde precisamente es que tenemos que ir. Si es así, necesitamos conocer quién es el Señor. En cambio, el Señor utiliza su palabra a través de principios o realidades espirituales que nos forman en sabiduría para tomar y actuar conforme a los valores que Él ha determinado en ella. Y precisamente por eso es que su palabra se vuelve tan valiosa para nosotros. El mismo salmista en el Salmo 119, 105, él dice acerca de su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué el salmista expresa que su palabra es una lámpara para sus pies? ¿Será porque él posiblemente estaba caminando en oscuridad y la palabra del Señor le revelaba dónde caminar? Yo creo que esa es la respuesta correcta. El salmista expresa acerca de la palabra de Dios como si esta fuera una luz que alumbra nuestro camino para saber exactamente hacia dónde caminar, qué hacer, qué no hacer, cuáles decisiones son sabias, cuáles decisiones nos van a hacer daño, cuáles decisiones nos van a hacer crecer en piedad, cuáles decisiones van a incrementar nuestro pecado, cuáles acciones van a hacer que yo explote, cuáles acciones van a hacer que yo sufra. Cada una de esas cosas, cada uno de esos elementos, el Señor hace que los consideremos en los principios que revela a través de la Escritura para que podamos caminar guiados a partir de ella. Y esto es exactamente, su palabra es una luz que nos guía en medio de un mundo oscuro y enfocado en todo aquello que está en contra del Señor. Yo lo que quiero es que entendamos que su palabra es necesaria. ¿Ustedes creen que Israel hubiera llegado a donde llegó más adelante en la historia porque sin la guía del Señor? La respuesta es no, rotundo. Y evidentemente nosotros no podremos ser guiados en nuestro caminar del Señor si no tenemos su guía con nosotros. Nosotros no podremos entender qué es lo que el Señor demanda de mí como esposo, qué es lo que el Señor demanda de mí como creyente, qué es lo que el Señor demanda de mí como hermano, como hijo, como nieto, si no veo y no entiendo los principios que el Señor ha establecido a través de la Escritura. Y lo más increíble de todo esto es que el Señor determinó darnos esa guía a nosotros. El Señor pudo haber dicho, no, vamos a ver cómo estos madres se la juegan, pero no fue así. Lo mismo pudo haber dicho con Israel y no lo hizo de esa forma. Él estuvo ahí, Él guió a su pueblo, Él hizo que su pueblo no se fuera por la tierra de los filisteos. Él lo hizo. Y aún con nosotros, Él sabía que nosotros necesitábamos de su guía para poder caminar. Muchos de nosotros antes de llegar al Señor y por nuestro pecado pensamos que nuestra vida la podemos vivir como nosotros queramos, que no hay nada que necesitamos, podemos satisfacernos en lo que queramos. Vemos al final que es una vida sin principio ni objetivo, es más, es una vida sin guía. Y yo creo que esa es la descripción de todos nosotros antes de llegar al Señor. Era una vida sin rumbo, sin dirección alguna. Pero el Señor nos ha dado la gracia de tener una guía que se manifiesta a través de la Escritura. Y ahí es donde podemos realmente entender qué es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Usted quiere saber qué es lo que el Señor quiere para su vida? Aquí está. No hay ningún otro lugar donde usted tiene que buscar. Su palabra es suficiente para revelarnos en dónde caminar. Es el Señor el que nos provee una guía absoluta y perfecta a través de su palabra, para el bien de nosotros y para la gloria de su nombre. Hoy usted y yo podemos confiar en la palabra del Señor como nuestra guía porque sabemos y entendemos que ésta coopera para nuestro bien y que poco a poco y día tras día nuestra vida se irá formando a la estatura de aquel que nos ha llamado para su gloria por medio de ella. Pero ¿sabe por qué más usted puede confiar en su palabra? Porque usted conoce quién es su Dios. Yo pude confiar en los votos de Paula cuando nos casamos. Es el ejemplo más cercano que tengo. Yo pude confiar en los votos más cercanos, en los votos que Paula me hizo en mi matrimonio, porque yo sé quién es Paula.
Esa es la única forma en la que yo pude haber dicho, sí, acepto. Esa es la única forma en la que Paula pudo haber dicho, sí, acepto. Ella creyó mis palabras porque sabe quién soy yo. Ahora, no es que yo sea algo demasiado bueno, es más bien ella sabe qué es lo que el Señor hace en mi corazón para que le dé esa seguridad. Y sé que exactamente ese mismo ejercicio en su corazón. Pero el punto es que yo creo lo que ella me dice porque sé quién es ella. Y nosotros hoy podemos tener seguridad de la palabra del Señor porque sabemos y entendemos quién es el Señor. A medida que nos instruimos más en ella, a medida que vamos conociendo más del Señor, más podemos encontrar seguridad en ella. Podemos estar completamente confiados en la guía que el Señor nos ha entregado porque entendemos quién es el que está detrás de ella. Y sabemos que el Señor mismo ha destinado que su palabra obre para bien en nuestras vidas y para la gloria de su nombre. Y posteriormente en el texto no solo vemos también otra clara imagen de cómo el Señor está guiando a su pueblo, sino también vemos cómo el Señor cuida a su pueblo en medio del camino. Véanlo en versículo 21 al 22. ¿Quién iba delante de ellos? El Señor. El Señor iba delante de ellos. De día en una columna de fuego para guiarlos en el camino y de noche en una columna, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Ojo esto, no quitó, no lo hizo. No fue una medida temporal. No fue una circunstancia de un día. Él no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor iba delante de ellos. Esa es otra impresionante manifestación del Señor en su pueblo. No solo de su guía, sino también de su tierno y amoroso cuidado con ellos. La columna de nube y de fuego que Moisés relata que acompaña al pueblo representó una manifestación de la presencia de Dios entre Israel. Claro, el Señor iba delante de ellos. Esto también lo podemos entender a la luz de otra manifestación de la presencia de Dios de una forma diferente cuando Él mismo se le aparece a Moisés a través de una zarza ardiente en el libro de Éxodo capítulo 3, lo que teológicamente se entiende como una teofanía. Esta manifestación de la presencia de Dios a través de la columna de nube y de fuego, sin lugar a dudas, fue una demostración y un hecho sobrenatural que Él mismo había determinado hacer. No hay forma ahorita en la que nosotros podamos imaginarnos una columna de nube y una columna de fuego. No hay forma. Más allá de tal vez ver una nube y pensar que eso es una columna de nube, pero el elemento es que no tenemos una claridad de qué es exactamente, físicamente, cómo se ve. Pero el Señor milagrosamente lo determinó de esa forma para que el pueblo de Israel viera el cuidado de Él con ellos. Una demostración sumamente preciosa de la guía y el cuidado del Señor durante los 40 años que estuvieron caminando. Ya les estoy soplando un poco más de la historia. La presencia de Dios ahora se encontraba en medio de su pueblo. El Señor iba delante de ellos. Vean qué importante, el Señor no solo los guió, Él iba con ellos. La columna de nube los guiaba por el camino y la columna de fuego los guiaba durante la noche. La columna de nube los protegía del calor abrasador del desierto y la columna de fuego los protegía del fuerte frío en la noche. La columna estaba con ellos en todo momento. Una vez más, el Señor los sacó de Egipto y no los dejó solos. Ahí estaba con ellos, cuidándolos en medio de su peregrinaje. Una vez más, Dios mostrando su hermoso y misericordioso corazón con su pueblo. El Señor determina establecerse entre Él, entre su pueblo, para proveerle el cuidado que el pueblo requiere en medio de su peregrinaje.
que probablemente es un cuidado que ellos ni siquiera sabían que necesitaban. Incluso más adelante en el pasaje vemos aún más clara la acción de protección del Señor que Él mismo le da a su pueblo cuando la columna de nube se coloca entre el campamento del pueblo de Israel y el campamento egipcio. La nube estaba ahí, la columna de nube y la columna de fuego estaba ahí para darle protección al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel no solo podía encontrar confianza en su Dios porque Él no solo les otorgó la guía que necesitaban para saber cuál camino debía tomar, sino que también Él mismo determinó habitar entre ellos. Su presencia estuvo con ellos, cuidándolos en medio de su circunstancia. Y no solo esto, Dios acompañó a su pueblo durante su complicada y difícil travesía antes de llegar a la tierra prometida. Él estuvo con ellos, no los abandonó, nunca los abandonó. El mismo texto nos lo dice. El Señor no quitó esta columna de fuego ni de nube delante de su pueblo. Él se mantuvo fiel en guiar y cuidar a su pueblo. Esta es la misma hermosa e increíble fidelidad del Señor que hoy también se manifiesta en nuestro caminar. Hoy no solo contamos con la guía divina del Señor, sino que también contamos con el cuidado divino del Señor. En nuestro caminar hoy contamos con el eterno cuidado del Señor. ¿Usted sabía eso? Que en su caminar el Señor cuida de usted. El Señor está atento a sus necesidades. El Señor sabe por lo que usted ha pasado. El Señor sabe por lo que usted está pasando. Y Él está atento, cuidándolo a usted, aunque usted muchas veces no lo vea. Es un Dios que está atento a nuestras necesidades y nos proporciona no todo lo que queramos, nos proporciona todo lo que necesitamos y nos proporciona todo lo que necesitaremos para resistir en medio de este mundo. Nuestro Señor hoy cuida de nosotros. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda segura en todo momento. Veamos lo que dice el Salmo 46. Versículos del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dice el salmista. Aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, y aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no temeremos, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dios es nuestra ayuda, nuestro escudo, nuestro refugio. Podemos confiar en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos mirarlo a Él como nuestro socorro y ayuda eterna. Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tus pies resbalen, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jamás lo hará. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor no te herirá ni de día ni la luna, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Necesitamos más evidencia. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro tierno y hermoso cuidador por toda una eternidad. En momentos de dolor podemos acudir a Él. En momentos de estrés podemos acudir a Él. En momentos de preocupación podemos acudir a Él. En momentos de extremo sufrimiento podemos acudir a Él. En todo momento podemos acudir a aquel que conoce nuestro corazón y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y hay otro elemento que el texto nos presenta que también podemos considerar como una realidad de nosotros. Así como el Señor habitó en medio de su pueblo a través de la columna de nube y de fuego, hoy el Señor habita en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Cómo el Señor habita en cada uno de nosotros? A través de su Espíritu Santo.
Cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo y la hermosa presencia del Señor se encuentra en nosotros por medio de Él. Vean cómo el plan del Señor siempre ha contemplado el cuidado de su pueblo. Él nunca ha dejado que su pueblo se quede solo. Nunca lo hizo, nunca lo hará. Nuestro Señor manifiesta su cuidado y fidelidad hacia nosotros al darnos el Espíritu Santo que nos da vida, según Romanos 8:11. El Espíritu Santo que hace que de nuestro ser brote amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22-23. El Espíritu Santo que nos da la garantía de que hoy permanecemos en el Señor. Primera de Juan 4:3. El Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Señor. Romanos 8:26. El mismo Espíritu Santo que nos garantiza y nos sella como hijos del Dios soberano y nos guía. Romanos 8:14. El Espíritu Santo que será nuestro consolador y que nos acompañará siempre hasta su venida. Juan 14:16. El Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas y nos recordará día tras día todo lo que nuestro Señor Jesús dijo. Juan 14:26. El Espíritu Santo que nos cuidará para siempre. Pude haber seguido, pero probablemente se hubiera extendido más de lo que se está extendiendo ahorita. Esa es la fidelidad de tu Señor. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Hoy usted y yo podemos caminar con confianza y seguridad en nuestra vida porque el Señor nos provee una hermosa guía a través de su palabra y un increíble cuidado a través de la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos en esta vida para persistir día con día a pesar de las dificultades, aflicciones, problemas, sufrimientos. Tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos a nuestro Señor con nosotros. Como dijo un gran puritano, Cristo es todo lo que tenemos y Cristo es todo lo que necesitamos. Continuaremos ahora con la segunda sección de esta enseñanza contenida en el capítulo 4, 14, versos del 1 al 4, lo apunté mal. Moisés continúa relatando sobre el camino del pueblo de Israel y establece una conversación crítica que él tuvo con el Señor. Y esa es la segunda realidad. El Señor muestra su soberanía al ser glorificado en medio de Faraón y su ejército. Entonces, el primer punto, el Señor muestra su soberanía al guiar y cuidar a su pueblo. Ese es el primer punto, que ya lo vimos. El segundo punto es el Señor muestra su soberanía al ser glorificado en medio de Faraón y su ejército. Versículo 1, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar. Que den la vuelta. ¿Ven lo que el Señor le está pidiendo a los israelitas? Den la vuelta. Todo lo que ustedes han caminado, den la vuelta. Devuélvanse. ¿Qué pudo haber estado pensando el pueblo de Israel en ese momento? ¿Por qué el Señor nos está pidiendo que nos devolvamos? Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá a los israelitas: anda vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. El Señor habla con Moisés y le ordena que él y el pueblo de Israel dieran la vuelta, o sea que volvieran, acamparan delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Esto sería básicamente que los israelitas se encontraran otra vez caminando con dirección a Egipto. Este hecho haría que Faraón se cuestionara sobre el caminar de los israelitas y que esta circunstancia llegaría a hacerlo pensar que los israelitas estaban perdidos, y esto entonces lo motivaría a irlos a buscar y a destruirlos. Y el Señor mismo afirma que Él haría todo esto con el propósito de Él ser glorificado y que los egipcios reconocieran realmente que Él es el Señor. Esto es increíble. Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que se empezara a acercar a las tierras en las cuales pasaron más de 400 años de esclavitud, o al menos eso parecía, porque iban en esa dirección. Para Él mostrar su gloria sobre todos, tanto Egipto como Israel.
El pueblo de Israel ya se encontraba en su camino de libertad hacia el hermoso destino de la tierra prometida, y el Señor determinaría que ellos volvieran y se quedaran acampando entre el desierto y el mar. Esta es una perfecta circunstancia que claramente ejemplifica el Señor, ¿por qué me estás poniendo aquí? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Esto evidentemente los israelitas se encontrarían, o haría que los israelitas se encontraran en una circunstancia sumamente vulnerable. Claro, cerca de Egipto, rodeados por el desierto y el mar a sus espaldas. No estaban en la mejor circunstancia de su vida. Faraón, al verlos, llegaría a ser movido por su deseo de perseguirlos y justamente atraparlos. Pero el Señor tenía un plan diferente. Tal vez muchos de nosotros conocemos que sigue después, pero el Señor tenía un plan diferente. Y la historia no nos dice mucho, pero definitivamente podríamos pensar un poco más allá de lo que pudo haber estado pasando en la mente de Moisés como en la mente de todo el pueblo de Israel. Justo habían salido de un contexto que representó penurias y dolores para el pueblo por mucho tiempo. Estaban caminando con la esperanza de llegar a la tierra que Dios le había prometido a ellos, y justo Moisés les estaba pidiendo que se devolvieran. Es más, Dios les estaba pidiendo que se devolvieran. Moisés probablemente también pudo haber tenido muchos cuestionamientos en medio de su humanidad y su pecado. Dios les estaba pidiendo que tomaran un camino diferente. Aunque probablemente para ellos no hacía sentido. Dios los estaba dirigiendo hacia un destino del cual ellos tampoco tenían mucha claridad de lo que iba a ocurrir. Sí, el Señor va a ser glorificado, pero ¿de qué forma? Van a matar 100,000 y quedamos 500,000. O sea, ¿cómo el pueblo va a ver que el Señor se haya glorificado? O sea, imagínense lo que pudo haber pasado donde simplemente el Señor le dice esto a Moisés y ellos dicen, ok, el Señor va a ser glorificado, pero no sabemos cómo. Pero vamos, caminemos a ver qué pasa. El Señor se podía haber glorificado de múltiples formas, tanto que ellos no podían concebir en su cabeza cómo lo haría. De esta forma entonces tanto el pueblo de Israel como el pueblo egipcio realmente sabrían y reconocerían quién es el único Señor. Reconocerían quién realmente era y es el que está en control de todas las cosas. Verdaderamente quién es el que tiene el control de todo el universo. Una vez más, el Señor determina la dirección por el cual el pueblo debía caminar. El Señor es el que determina el camino correcto. El Señor es el que determina el propósito y el destino de su pueblo. No Moisés, no Aarón, no cualquier persona, era el Señor. Y el Señor es el que estaría con ellos aún en medio de esa circunstancia. Aun cuando la situación podía parecer realmente crítica o problemática para ellos, el Señor se estableció entre su pueblo para proveerle la dirección y la guía que necesitaba y que no tenía. Israel vendría a tomar un paso de fe en medio de esa circunstancia. Sabemos que así fue porque efectivamente llegaron en este lugar. Y posteriormente el Señor se manifestó ante el pueblo egipcio de una forma asombrosa. Pero si algo debemos tener claro en medio de este relato es que al pueblo de Israel no le tocó nada más que hacer que confiar en su Señor. No sabemos cómo se va a ver glorificado, pero vamos a caminar. Igualmente eso pasó por la mente de Moisés. Señor, yo no sé cómo usted va a ser glorificado, pero vamos a caminar. Claro, el pueblo ya había visto las hermosas maravillas del Señor y la demostración de su poder en múltiples circunstancias. Sin embargo, sería muy iluso de nosotros pensar que no haya ninguna persona sintiendo temor o preocupación en medio de esa situación. No podemos ignorar que habían corazones dudosos ante la guía y el camino por el cual el Señor los estaba guiando, pero ellos decidieron dar ese paso de fe. Y aún en medio de todo, caminaron y llegaron a ese lugar, algunos con certeza, otros con duda, otros con temor, otros con preocupación. Pero resulta que el pueblo de Israel en medio de todo esto podía encontrar su confianza y su reposo en su Señor. El mismo Señor que los estuvo en medio de la esclavitud, el mismo Señor que los sacó de Egipto, el mismo Señor que se había establecido con ellos a través de la columna de nube y de fuego para guiarlos y cuidarlos. Este mismo Señor que les había prometido vencer a Faraón y liberarlos de una vez por todas. Ellos podían encontrar su confianza en el Dios soberano y todopoderoso.
Esta acción y obras del Señor ponen de manifiesto el control completo y la absoluta soberanía que tiene nuestro Señor sobre cualquier cosa existente y por existir. ¿Cómo el Señor utilizaría esta circunstancia para ser glorificado? Solo Él tiene el control de eso. Solo Él determinaría de qué forma, porque ninguno de nosotros, ni nadie en el pueblo de Israel podía concebir el obrar del Señor. El Señor utiliza la circunstancia más difícil para el pueblo de Israel para que su nombre sea glorificado. Ahí es cuando nos damos cuenta una y otra vez que la historia de redención no se trata de nosotros. No se trata de que estábamos muertos. Se trata de que el Señor nos dio la gracia para poder vivir. Porque todo inicia con Él y termina con Él. No hubo nada que iniciara nosotros. No hubo ningún sentimiento, ni pensamiento, ni convicción que no surgiera en nuestra vida, sino es porque el Señor la había puesto en nosotros. Vemos al Señor moviendo cada una de las piezas, cada una de las circunstancias, cada elemento específico en medio del camino para mostrar su hermosa gloria, y yo diría también, por como la historia continúa, su majestuoso poder manifestado en Faraón y su ejército, y su asombrosa y delicado cuidado con su pueblo. El Señor estaba determinando cada elemento específico. Ayer fui con mi papá a ver a la Filarmónica tocar a Frank Sinatra. A mi papá le gusta mucho Sinatra y a mí me terminó gustando mucho. Y hubo un momento en donde el director de la Filarmónica nos explicó qué es lo que él hacía con cada brazo, ¿verdad? Que una marcaba el ritmo y otra marcaba la melodía que debía seguir la orquesta. Y nos puso a hacer un ejercicio que fue muy vacilón porque él nos decía, cuando yo hago así, ustedes aplauden. Entonces cada vez que él hacía así, aplaudíamos, pero a veces lo hacía rápido, a veces lo hacía lento. Y teníamos que responder inmediatamente. La Filarmónica funcionaba adecuadamente porque el director hacía que funcionara adecuadamente. El Señor es el director de toda esta orquesta que Él tiene a su control y que Él determina cómo mover, qué sinfonía, qué instrumento, qué dirección, qué tonalidad, qué elemento específico Él desea establecer para que toda esa orquesta obre para la gloria de su nombre. Esta es la soberanía y el cuidado del Señor. Y ese atributo, la soberanía de nuestro Señor, es una realidad que simplemente nos reafirma nuestra fe y nos solidifica la esperanza que todos nosotros guardamos en Él. No hay nada en este momento, no hay ninguna experiencia por la que usted y yo estemos pasando, no hay ninguna circunstancia en la que usted y yo estemos que se salga del control de nuestro Señor. ¿Escucharon eso? No hay ninguna circunstancia de su vida, ni siquiera en el momento, usted puede estar en el momento más profundo, dolorosamente hablando en su vida. Esa circunstancia no se sale del control de su Señor. No hay ni existe algo que pueda poner a prueba la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. No hay algo que a Él se le salga de las manos o que simplemente, como a muchos de nosotros nos pasa, se nos olvida. Nunca, jamás. Y muchas veces habrán situaciones en nuestra vida donde el Señor posiblemente nos llevará por un camino el cual tal vez podamos pensar que no es el correcto a nuestros ojos o que simplemente no hace sentido en nuestra cabeza. Habrán situaciones en donde el Señor puede llevarnos y tal vez no tengamos la certeza de qué vaya a pasar al final o cuál será el resultado exacto que va a ocurrir después. Y es específicamente ahí mismo donde podemos poner nuestra mirada en el Señor y sostenernos a través de Él, su carácter revelado y sus promesas dadas a través de su palabra. Hoy, independientemente de la circunstancia o situación en la que estemos, nuestro Señor soberano no solo está ahí, sino que Él está con nosotros. No solo podemos encontrar confianza absolutamente en Él porque nos guía y nos cuida. Podemos encontrar confianza absoluta en Él porque Él está en control de absolutamente todo, aunque muchas veces desde nuestra percepción no pareciera. En el Señor podemos encontrar una confianza que nunca encontraremos en nadie más, porque no hay nadie que se pueda comparar a Él. En el Señor tenemos un fundamento inconmovible. Hoy en tu situación de alegría, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de duelo, hoy puedes encontrar descanso en el Señor.
Hoy puedes encontrar descanso en aquel que está en control de tu vida, aunque muchas veces no lo creas. Hoy puedes descansar en aquel que sabe por dónde estás pasando, aunque muchas veces pensés que no es así. Hoy puedes encontrar descanso en aquel que está en control de tu vida y mi vida y entiende por dónde estamos pasando y se compadece con nosotros. Hoy siempre podemos descansar en nuestro castillo fuerte, nuestro Dios. Y quisiera terminar con un himno que Martín Lutero escribió mucho tiempo atrás, cuando el Señor también pudo mostrarle tal hermosa verdad sobre su soberanía y el firme fundamento que todos nosotros podemos encontrar en Él. Es una canción, pero yo no la voy a cantar. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, Él siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar y el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Mis hermanos, que el Señor nos permita encontrar seguridad en Él y su carácter y caminar con plena confianza en este Dios soberano que nos cuida, nos guía. Y ahora todos juntos, unidos bajo esta hermosa realidad, podemos contar la hermosa verdad de que mientras vivamos y más allá por la eternidad, podemos descansar en Jesús y podemos escondernos en Él y encontrar un fundamento en la roca firme, en el castillo fuerte. Oremos. Señor, gracias porque tu guía, tu cuidado, tu poder y tu soberanía se manifiestan plenamente en tu palabra y se dan en evidencia para que nuestro corazón reconozca dónde puede fundamentar su seguridad. Se dan en evidencia para que nuestra mente pueda reconocer una vez más y nuestro corazón pueda reconocer una vez más que nunca estaremos solos y que siempre estarás con nosotros independientemente de dónde estemos. Abre nuestros ojos, Señor, hoy para entender quién sos vos, para entender tu carácter, para entender quién es el Dios que está detrás de nosotros. Y a partir de ahí poder caminar con seguridad, confiando en quién es este Dios. Abre nuestros ojos como muchas veces lo hiciste con el pueblo de Israel, como muchas veces lo has hecho con nosotros y como muchas veces lo seguirás haciendo en nuestra vida. Que nuestros ojos puedan ver la gracia y la misericordia de aquel Dios todopoderoso y soberano que guía y cuida a su pueblo. Oh Señor, que nuestro corazón pueda clamar que eres nuestro castillo fuerte. Que nuestro corazón pueda reafirmarse en la roca firme que tenemos. Recuérdanos día tras día que no estás solo, que no estamos solos, perdón. Recuérdanos día tras día que estás ahí con nosotros, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la alegría, estás con nosotros. Gracias, Padre, porque no nos desampararás. Nunca lo harás. Nunca lo harás. Nunca soltarás a tu pueblo.
estaremos unidos a vos por toda una eternidad. Gracias, Padre, porque hoy podemos confiar en este Dios, el único sabio Dios, el único verdadero Dios, el único Dios soberano, todopoderoso. Gracias, Padre, porque podemos poner nuestra fe en algo seguro. Porque sabemos que el dinero pasará, las relaciones pasarán, los bienes pasarán, pero vos nunca pasarás. Siempre estarás por toda una eternidad. Fortalece esta verdad en nuestros corazones día tras día, Señor. No permitas que nos olvidemos de tu cuidado eterno en nosotros. Gracias, Padre, por esto que nos has revelado. Gracias por instruir nuestro corazón. Gracias por darle aliento a nuestra vida en medio de este mundo oscuro. Gracias por darnos luz, que es tu palabra, en medio de esta oscuridad en la que caminamos todos los días. Gracias, Padre, porque estás ahí y siempre lo estarás. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de aquel que cuida de nosotros, de aquel que vela por nosotros, de aquel que habita en nosotros en medio, a través de su Espíritu Santo, aquel que está con nosotros hasta que vuelva por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.